La familia como base fundamental de la sociedad y primera iglesia debe permanecer integrada e íntegra para así lograr su desarrollo y realización tanto espiritual como social. Para ello, los esposos Francisco Zamora y Violeta de Zamora nos guían hacia soluciones en torno a la problemática actual de la familia. Una guía bajo la perspectiva del magisterio de la Iglesia y las líneas de acción de la pastoral familiar. Una contribución para crear una nueva cultura cristiana de la vida y la familia. La familia Santuario de la Vida. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados nos dirigimos, Santa Familia de Nazaret. Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto original de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Amigos, hermanos, qué alegría estar de nuevo en sus hogares compartiendo con ustedes este su programa, La Familia Santuario de la Vida. Queremos darle la bienvenida muy en especial a nuestro querido amigo y hermano, el Padre Roberto Mena, quien es siervo misionero de la Santísima Trinidad y va a tener tenemos la alegría de tenerlo aquí con nosotros. Roberto, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y me alegro mucho que me hayan invitado a este programa y también a este canal de Jesús TV. Gracias por estar con nosotros, Padre Roberto. Gracias, queridas familias, por estar en sintonía con el programa Familia Santuario de la Vida. Yo soy Francisco Zamora, como ustedes nos conocen, con Viole, y esta vez estamos en las vísperas de la celebración de la Navidad. Y qué mejor que hablar en la Navidad, y por eso la invitación al Padre Roberto, de la misericordia. Cómo la misericordia es una manifestación fundamental del amor del Padre, de la presencia salvadora de Dios para la humanidad. Y entonces, en ese contexto navideño, vamos a hablar con el Padre Roberto, a quien le pedimos nos hable qué ha sido de su tarea este tiempo. Sabemos que ha estado trabajando muy fuertemente el Padre Roberto en difundir este año de la misericordia y lo que sigue, porque además continúa el tema para la iglesia. Y entonces, qué gusto tener al Padre Roberto con nosotros. Y cuéntanos, Padre, un poco más de esa tarea y de esas funciones que te han tocado hacer este año. Primero decirles que comenzó desde el 8 de diciembre del año anterior, pero nosotros como misioneros de misericordia fuimos nombrados el día miércoles de ceniza, el 11 de febrero. Somos 1025 sacerdotes en el mundo. Después vamos a hablar un poquito más qué es lo que hacemos los misioneros de misericordia. Pero el jubileo de misericordia realmente es una bendición, como el Papa Francisco lo ha dicho, que aunque las puertas de la misericordia se cerraron en los santuarios y lugares designados, la misericordia de Dios continúa. En realidad, este jubileo de la misericordia fue como un entrenamiento para toda la iglesia, para que la iglesia aprenda a ser misericordiosa. Como el Padre es misericordioso, Jesús es misericordioso y el Espíritu Santo, que es la fuente de amor, es misericordioso. Así que ahí conecta como mi congregación, que es de siervos misioneros de la Santísima Trinidad, que tenemos como carisma preservar la fe católica en los lugares más abandonados y animar a los laicos en su apostolado. Es el carisma que estoy haciendo vivo desde esa dimensión de misionero de misericordia. Entonces, además de ser un siervo misionero de la Santísima Trinidad, pues soy también un misionero de misericordia enviado por el Papa Francisco, que nos envió para dos objetivos. Uno, predicar sobre la misericordia de Dios,
y luego impartir el sacramento de la reconciliación a todas las personas, pero sobre todo a los católicos más alejados, a los católicos que necesitan una reconciliación con la Iglesia. Y ese ha sido mi trabajo. He visitado 21 diócesis de Estados Unidos, una de México y también aquí en la arquidiócesis de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Así que también de alguna manera vine aquí a la cuna que me vio nacer para concluir este año de la misericordia y seguir este proceso, porque el Papa Francisco quiere que nosotros sigamos esta tarea de misioneros de misericordia indefinidamente, porque él dijo que íbamos a continuar ejerciendo esa función. Creo que la misericordia de Dios es eterna, Así, ¿verdad, Francisco? así, Como dice el Salmo, ¿verdad? Entonces, qué alegría saber que la misericordia, el año de la misericordia continúa a través de esas dos funciones tan interesantes que el Papa les ha dado a ustedes, ¿verdad? Llevarnos también a la reconciliación, porque cuántas familias, cuántos padres de familia no necesitan esa reconciliación con sus hijos. Yo creo que uno de los dramas para esta Navidad, y lo hemos estado hablando, es el quedarnos sin la presencia de Jesús en el hogar, en la familia, y no una presencia solamente de barniz, suntuaria, de papel, de cartón, o de regalos o de consumismo, sino una verdadera reconciliación con ese niño Jesús. Descubrir ese amor misericordioso de Dios que ya salvó a la humanidad. A los pastores les dice el ángel, les anuncia una noticia: hoy les ha nacido un Salvador. Aquí está la gran noticia evangelizadora que se traduce en todo el camino, el eterno amor del Padre para la humanidad. Díganme, queridas familias, si no hoy necesitamos, estamos tan urgidos en Guatemala, en el mundo entero, entre guerras, entre cataclismos, entre cambios, entre temores. El Padre viene de ver el dolor de los latinos, el temor en este momento de todas las vicisitudes que pueden llegarse a dar, los riesgos ante los cambios políticos. Todo esto, entonces, los migrantes y todo este tema, ¿qué necesidad tenemos todos de misericordia, Padre? Cuéntanos, Padre, ¿cómo ha sido entonces este año que veo que ha sido intenso desde que el Papa en febrero les envía como misioneros de la misericordia? ¿Qué experiencias pueden serles útiles a la familia, a nosotros mismos, en toda nuestra vida? Creo que la experiencia fundamental de cada familia debe ser el diálogo entre padres e hijos. Como confesor en este año de la misericordia, imagínate, he confesado 5.600 personas desde el 11 de febrero hasta el día de hoy. Así que he palpado lo que son los dolores de la familia. Y me he dado cuenta que los adolescentes dicen, mis padres no me entienden. Y luego los padres dicen, yo no entiendo a mis hijos adolescentes. Y yo digo, ¿cómo puede haber esta guerra en la familia? Lástima que yo no puedo en la confesión juntarlos a los dos. A veces me darían ganas de juntarlos ahí y emprender un diálogo entre los papás con los hijos, pero no se puede hacer en el confesionario. Pero lo que hago es que les dejo eso de tarea como parte de su penitencia, de establecer un diálogo con sus padres, y requiere mucha paciencia y humildad, y a veces las familias no lo quieren hacer, se dejan acostumbrar por la mediocridad del mundo que les rodea, y entonces no son capaces de dialogar entre ellos. Muchos de los problemas familiares se pudieran resolver si los padres escucharan más a sus hijos y los hijos pudieran comprender por qué sus padres piensan así, entender la cultura de sus padres y que también los padres comprendan la cultura juvenil. Entonces es un reto, porque es como un puente intergeneracional que es tan importante en este tiempo. Pues una de mis tareas fundamentales ha sido sanar esas relaciones entre familia. En algunas ocasiones los he citado después de la confesión para poder dialogar entre ellos. A veces he dejado familias encargadas de otras, de alguna manera que sean como familias mentoras para las otras familias que necesitan a alguien que los guíe y que los oriente. Porque yo me pongo a pensar en los matrimonios, el Papa ha hablado de esto en su exhortación Amoris Laetitia, que los sacerdotes nos forman por 7 años
para nuestro ministerio sacerdotal. ¿Y por qué a las parejas nada más les dan un retiro matrimonial de un fin de semana? Como que eso es injusto, y que en ese retiro quieren comprimir toda la información y buscar la conversión de las parejas, como que todo lo quieren hacer en un solo retiro, y entonces eso no se puede. Encapsulado. Y lo que está sucediendo es que las parejas no tienen un seguimiento después del sacramento matrimonial. Pasan problemas, pasan necesidades, y los padrinos que fueron padrinos de honor y que estuvieron muy arreglados el día de la boda, los abandonan, y en los momentos de crisis y de dificultad no tienen a quién acudir, y muchas veces lo que acuden es a la separación y al divorcio. Esa es la solución más fácil que encuentran, en lugar de buscar el diálogo y la reconciliación. Entonces mi tarea en este año ha sido mucho con las familias, también con las parroquias, que es la familia de las familias. En muchas ocasiones los sacerdotes también dañamos a los fieles con nuestras actitudes. Entonces, como misionero de misericordia, también he reconciliado a párrocos con grupos, con laicos, e incluso me han tocado casos de sacerdotes con sus obispos. Así que no ha sido fácil mi tarea en este año de la misericordia, pero yo sé que cuento con la intercesión del Padre Pío de Pietrelcina, que es mi santo protector, y además uno de los santos que el Papa Francisco nos puso como intercesores en este año de la misericordia, junto con San Leopoldo Maldic. 2 capuchinos nos puso el Papa, 2 confesores que dedicaron su tiempo completo a la confesión. Entonces ha sido una experiencia de bendición para mí, porque he palpado el dolor, las heridas que el pueblo de Dios tiene, en la familia, en la iglesia y en la sociedad, pero al mismo tiempo, por otro lado, he visto la misericordia de Dios, cómo puede sanar estas heridas, y cómo este año la misericordia le ha dado fortaleza a los laicos para valorar su familia, y también laicos que habían estado separados de la iglesia por distintos motivos, a veces la falta de testimonio de los ministros laicos o sacerdotes, y que les he ayudado a entender que la iglesia no es de los sacerdotes, que todo el pueblo de Dios, ese concepto del pueblo de Dios es muy importante. Formamos una comunidad que comenzó precisamente con esta Sagrada Familia que ahora estamos celebrando durante el tiempo de la Navidad. Entonces el tiempo de Navidad es un tiempo familiar que hay que aprovechar para que las familias se reúnan. Jesús es un signo de la misericordia. Entonces irrumpió en los planes de 2 personas, de un hombre que tenía unos planes de simplemente ser un carpintero, un padre de familia, y vino Dios y le cambió todos sus planes. Igual la Virgen María no sabía que ella iba a ser la madre de Dios y que iba a sufrir tanto por su hijo, como muchas madres de hoy sufren por sus hijos. Entonces la figura del papá y de la mamá son muy importantes para entender la misericordia. Entonces el hijo es fruto de la unión de un papá y de una mamá. Muchos de los hogares de hoy les falta la figura paterna o materna, y eso es lo que hace que tengan esos traumas interiores que no les hacen vivir bien como cristianos ni como seres humanos. Interesantísimo. Dígale, padre, nos estás resumiendo varios programas, pero en realidad comprimiste, quisiera rescatar, como el padre ha dicho, un par de cosas. Primero es el dolor. El dolor es algo que está trascendiendo, vive la humanidad con dolor. Tenemos el dolor, el sufrimiento, y no siempre lo entendemos como esa materia prima de redención, como se entiende cristianamente el dolor. Y entonces el dolor nos lleva en la generación actual a anestesiar el dolor, padre. Sí. Y entonces hemos hablado acá de adicciones, hemos hablado de los problemas de comunicación, de los problemas intergeneracionales. Ese dolor no está bien canalizado. Y qué hermoso, el segundo elemento rescatable, la misericordia de Dios. Si tan solo en esta Navidad nuestras familias se confesaran, pudiéramos hacer una reconciliación de pareja y de familia,
en terapia vemos continuamente el dolor, el dolor de las nuevas generaciones, porque lo que decías, padre, el otro día trabajando en un taller con jóvenes, adolescentes, decían, es que mi papá no me comprende, mi papá es un ausente, está en la casa pero no me entiende. O la niña aquella de 9 años que dijo, el deseo más profundo que yo tengo es que mi papá deje su vicio, ¿verdad? Porque había dejado el vicio de la adicción a las mujeres, de la adicción al alcohol, al sexo, y ahora estaba en una adicción desenfrenada del cigarrillo, que no logra todavía controlar esta situación. Entonces eso es dolor, y es un dolor que está latente y que camina por todos lados con términos de frustración, de depresión, de agresividad, de violencia. Y entonces, ¿qué necesidad tenemos de esa misericordia? Que hoy justo nos lo recuerda el padre Roberto. ¿Qué necesidad tenemos de disfrutar de ese amor de Dios en nuestra vida? Una Navidad sin reconciliación, sin misericordia, vamos, no tendría sentido. Sería una fiesta externa más, ¿verdad? Ya hemos hablado anteriormente de los tipos de Navidad que el mundo celebra. Una Navidad tan vacía, tan superficial, tan plástica, por decirlo así, padre, que todo el mundo cae sin ir muy lejos. Mira la Navidad que celebran en Estados Unidos, y Guatemala es una copia de ello, ¿no? El Black Friday, sí, donde se aplasta a la gente por el consumo de aparatos electrodomésticos, ropa, aquel consumismo, aquel indiferentismo religioso también que hemos hablado, el secularismo, el indiferentismo, que es algo que son idolatrías prácticamente en Latinoamérica, ya no digamos en Estados Unidos también. Y en eso caemos las familias, en ese consumismo, padre. Así es, y por eso este jubileo de la misericordia le ha ayudado a la iglesia a tomar conciencia de que tenemos el perdón de Dios. A veces tenemos los medios al alcance y no los buscamos. Yo digo que la parábola del hijo pródigo sigue siendo muy real. Y hay muchos hijos mayores en nuestra iglesia y en las familias. Entonces, tienen la riqueza del Padre Celestial, tienen la riqueza de tener un Padre bueno a veces en sus familias y no dialogan con Él. Entonces, los hijos mayores representan a los católicos tradicionales, bien portaditos, nunca hacen nada mal, ¿verdad? Pero en realidad tampoco hacen algo bueno. Entonces, ahí está el problema. Entonces, porque tienen toda la riqueza dentro de la iglesia y de sus familias y no la aprovechan. Entonces aquel hijo mayor dijo, a mí nunca me han dado un banquete. Y a este hijo menor, ¿verdad?, que se fue a malgastar el dinero con las prostitutas, a él se le das todo. Y en la iglesia también pasa lo mismo. En este año de la misericordia muchos habrán pensado eso. ¿Cómo es eso que el Papa da tanta oportunidad a los católicos que habían estado tan alejados? Y yo que soy un católico que voy cada domingo y que no dejo de estar ahí en la primera banca, ¿a mí cuándo me van a tomar en cuenta? Como que este año la misericordia no fue para mí, sino para los pecadores alejados. Pero nos damos cuenta que todos somos pecadores. El Papa Francisco dice, me encanta la imagen que la iglesia es un hospital de campaña, dice él. Entonces, que todos estamos enfermos y que necesitamos esa misericordia de Dios. Y así tengo mi blog en Aleteia, que lo quieren mirar, que se llama Diario de un Hospital de Campaña. Así quisieron ponerle a mis experiencias. Entonces, cada 2 semanas he estado escribiendo yo artículos de mis experiencias como misionero en misericordia. Y he tenido la bendición que el Papa Francisco lee mis artículos. Y de esa manera ha visto que lo que él planeaba para toda la iglesia, él ha visto los frutos, y por eso creo que ha prolongado este espíritu de la misericordia, que ha sido la base de su vida desde que él era sacerdote. Por eso este año la misericordia, y que tengamos un Papa que esté promoviendo este tema de la misericordia tan extendidamente. Aunque Juan Pablo II lo comenzó, porque él proclamó la fiesta de la Divina Misericordia. Hizo una carta que se llama Dives in Misericordia, rico en misericordia. Así que lo que hizo el Papa Francisco fue poner las herramientas pastorales
para que la visión de Juan Pablo II sobre la misericordia se hiciera real. Y lo hizo real a través de nosotros como misioneros de misericordia, porque a nosotros nos dio la orden, el Papa Francisco, que nosotros no dejáramos a ningún fiel sin confesar. A veces los sacerdotes confiesan con reloj, nada más te puedo dar 5 minutos. Nosotros como misioneros no limitamos el tiempo a las personas que vienen con nosotros. Y el Papa nos dijo que la tarea en este año de la misericordia, a lo largo ahora de toda la vida de la iglesia, va a ser que nosotros como misioneros de misericordia hagamos escuchoterapia, así nos dijo, escuchar a las personas. Los sacerdotes necesitan escuchar a los fieles, los padres de familia necesitan escuchar a sus hijos. Estamos en una sociedad que nos gusta nada más hablar y hablar y no escuchamos. Yo digo que por algo nos dio Dios 2 oídos y una sola boca, para que escuchemos más que hablemos. Así lo he dicho en todo este año de la misericordia. Todo lo que he aprendido como misionero en misericordia es por haber escuchado. Hay muchos sacerdotes que me dicen, ¿de dónde saca tanta sabiduría usted? Y les digo, de lo que escucho. Porque escucho, lo conecto con la palabra de Dios y mi oración, y ahí es donde viene la bendición. Y eso lo puede hacer cualquier laico, cualquier misionero, cualquier laico del mundo. Escucha a los demás, en tu familia, en tu trabajo, en el bus, en cualquier lugar donde te relacionas. Escucha a las personas y ve cómo Dios va actuando en la vida de las personas, y eso va a ser una bendición para ti. Qué hermoso. Maravilloso, porque comprobamos que todo esta crisis de fe, yo diría que se resume en la falta de comunicación. Decían los expertos que atrás de toda neurosis hay un problema de comunicación, y nos falla la comunicación con nosotros mismos, nos falla la comunicación con la pareja, con la familia y por supuesto con Dios. Entonces tenemos un problema de comunicación. Paradójicamente, en una sociedad como nunca había estado tan comunicada. Somos una sociedad de las redes sociales, los jóvenes millennials se jactan de que nacen prácticamente usando las redes, y sin embargo en esa riqueza de comunicación tenemos una tremenda incomunicación que provoca un vacío existencial. El hombre ha perdido, como dice el Papa justamente en sus documentos, la idea del más allá, la idea de las realidades más allá de la temporalidad. Hemos perdido realmente la visión, la brújula. Por eso es tan importante regresar a nuestros orígenes. Y el origen es que somos criaturas creadas para el amor. Y nuestra familia está llamada para vivir en el amor. Es la misión, ¿verdad? Lo que siempre hemos dicho, Roberto, que nuestra misión es amar. Y servir al amor y a la vida. Servir al amor y a la vida. Y la oración. Yo digo, la oración y la misión están conectados, así lo habla el Papa Francisco en muchas de sus homilías. Él dice que ese es el éxito de la evangelización. Un hombre o una mujer orante, pero que también lo pone en acción. Y las familias necesitan hoy volver a la oración. Yo pienso que estamos mucho en el activismo, en la iglesia, en las familias, todo actuar, y no tomamos tiempo para la oración. El padre Patrick Peyton, un gran hombre de Estados Unidos que promovió el rezo del rosario en la familia, decía, familia que reza unida permanece unida. Y creo que eso es la clave en esta Navidad que nos encontramos. Hay muchas familias que se reúnen alrededor de la mesa en estos días para comer un tamal, pero a veces siguen con sus celulares, no son capaces de comunicarse entre ellos. Entonces, en esta Navidad les voy a dejar un reto a todos los televidentes, que la cena de Navidad pongan una cajita y ahí pongan todos sus celulares y comiencen a comunicarse. ¿Qué es lo que Dios nos dejó en este año que nos encontramos? En este año de la misericordia, que Dios nos ha dado a nuestras familias, a nuestra parroquia, a nuestra iglesia como personas, y escucharnos. ¿Qué problemas Dios me ha ayudado a resolver en este año? ¿Qué bendiciones he recibido? Y establecer un diálogo fraternal en la familia. Eso es lo que va a salvar a nuestras familias, porque si permanecemos aislados, a veces las casas se vuelven hoteles,
donde llegan los jóvenes y los niños y los padres de familia solo a pernoctar, pero no se comunican entre ellos. Entonces, que este tiempo de la Navidad sea un tiempo de misericordia, de reconciliación y de diálogo. Eso es lo que nos pide el Papa Francisco. Qué hermoso, Roberto, gracias por tu exhortación, y realmente sí vale la pena tu sugerencia, tu consejo, que vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a dejar por un lado los celulares, porque es cierto, todo el mundo chatea mientras está comiendo, llaman a alguien, se sale, se va a hablar afuera y se interrumpe la comunicación. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta lo de los celulares, Francisco, invitar a nuestros Pensaba lo difícil de la tarea, sí. Porque lograr que todos en consenso bajen sus aparatos, los desconecten, los pongan en otra posición, sí, no va a ser fácil. Sí. Pero si eso es tan difícil, imagínense lo que es entrar en sintonía. Y esta fiesta nos pide entrar en sintonía con nosotros mismos, como familia, y toda la familia con Dios. Y dar gracias ante ese niño en el pesebre de ese acto de misericordia que Dios, siendo Dios, no se aferró, sino que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de hombre y se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Este Dios ha venido a salvarnos, ha venido a traernos la luz, gracias a un acto de misericordia, el amor profundo del Padre, de ese Padre bueno que nos sigue amando. Este es el mensaje navideño de Familia Santuario de la Vida. Agradecemos al Padre Roberto Mena, misionero hoy de la misericordia, siervo del Señor. Hemos compartido muchas experiencias en el pasado con el Padre Roberto. Nos alegra ver cómo la evangelización es una realidad donde Él pasa gracias al don del Señor y a su entrega. Gracias, familias, por su tiempo. Creo que no podía haber mejor navideño que reflexionar en el amor de Dios, en la misericordia, en nuestra vida y en nuestros hogares. Así es, les damos gracias por estar con nosotros cada semana y muchas bendiciones en esta Navidad. Así es. Y les voy a dar la bendición del Dios misericordioso, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que pasemos una feliz Navidad junto con Jesús. Amén.